vamos a ver Gálatas 4, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos que, como cristianos, cuidar el evangelio, la enseñanza que estamos recibiendo, que estamos enseñando, ¿verdad? Tenemos que tener sumo cuidado de no falsificar, ¿verdad?, el evangelio. El evangelio aprendido, tal como está aquí en la Biblia, tiene poder para cambiar vidas, para transformar vidas. Pero tenemos que tener cuidado de no falsificar la enseñanza. Vamos por favor ahí cerca, Gálatas 1, del 8, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Para poder conocer el verdadero evangelio de Jesucristo, necesitamos conocer la palabra. Yo recuerdo que en una ocasión en el banco me regalaron un cuadernito, un librito así, un folletito, donde explicaba claramente las características de los billetes verdaderos, para poder identificar en su momento cuando un billete es falso. Y me hizo recordar que así es también con el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos realmente la palabra de Dios como está escrita, difícilmente nos pueden engañar, ¿verdad? Cuando escuchamos a alguien hablar que parece ser que conoce la palabra de Dios, nos damos cuenta cuando esa persona realmente no se está apegando a la Biblia. Por eso es importante que tenemos que tener cuidado de no cambiarlo por un evangelio diferente. Y hay ciertos peligros a los que podemos estar expuestos como cristianos y tenemos que tener cuidado. Entre ellos, uno de esos peligros es de tergiversar el evangelio. Se tergiversa el evangelio cuando se hacen concesiones, con las normas que Dios ha establecido. Cuando la moral se rebaja, cuando las normas se alteran, cuando los principios de Dios que están establecidos bien claros aquí en la Biblia los alteramos, podemos estar cayendo en ese error de distorsionar la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado en eso, porque también podemos caer en el peligro de estar sustituyendo o tomar alternativas acerca de la palabra de Dios. Uno de ellos es el pecado, ¿verdad? El pecado es pecado. El pecado no tiene color ni tiene tamaño. El pecado es simplemente pecado. Lo dicen, es una mentirita piadosa, o es algo que no trasciende. Pero sí, el pecado sabemos que es la barrera que separa al hombre de Dios. Entonces,
necesitamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, pero para poder cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que poner la palabra de Dios en acción, en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en el ministerio donde Dios nos ha llamado. Algo muy interesante es que, hablando de la familia, el evangelio a veces se hace un poco más difícil enseñarlo en la familia. Seguramente ustedes ya lo han pasado, ¿verdad? Se hace un poco difícil evangelizar a la familia. No es lo mismo evangelizar a amistades o compañeros de trabajo que a la propia familia. ¿Y por qué será? La familia es la que está más cerca de nosotros, es con la que convivimos más tiempo, es con la que habitamos bajo el mismo techo. Y en vez de ser una ventaja, a veces es una desventaja, ¿verdad? Porque ahí nosotros como padres modelamos el evangelio a nuestros hijos. Lo primero que tiene gran impacto en el corazón de nuestros hijos es de ver a sus padres que se aman, de ver al esposo que ama, que respeta, que trata con consideración a la esposa. Es algo tan tremendo que en el corazón del hijo le impacta el ver ese modelo de padre en su hogar. Y donde no hay padre, pues seguramente hay una mamá, ¿verdad? La mamá, si modela esa vida de amor, de respeto, de trato amable a sus hijos, muy pronto sus hijos van a querer seguir el camino de Jesús. Pero necesitamos modelar el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Tenemos que cuidar nuestras formas, nuestras conductas en la familia, porque parece que no nos están escuchando nuestros hijos, parece que no nos están viendo, pero todo lo están oyendo, todo lo están viendo y están aprendiendo en silencio. Por eso es algo tan difícil evangelizar a la familia, porque cuenta mucho el testimonio donde tú en el hogar, ya no ante ojos extraños, te muestras realmente cómo eres. Como líderes, como predicadores, como maestros, como padres de familia, tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad de enseñar el evangelio de Jesucristo de forma correcta y un evangelio sano, una doctrina sana. Porque no puedo estar predicando aquí y saliendo de aquí, de este lugar, hacer como físicamente, quitarme la camiseta de ser cristiana y ponerme otra camiseta. Como dicen, tenemos que traer la camiseta bien puesta. Yo no puedo estar aquí predicando el amor de Dios y allá en mi casa ser una mujer hostil, una mujer amargada, una mujer violenta. No podemos estar con esa doble cara. ¿Somos o no somos? Y ese es el asunto, que tenemos que dar testimonio de lo que decimos ser. El hecho de que yo no tome el micrófono no quiere decir que no tengo responsabilidad. Como padres, como madres, como vecino de tu colonia, tú tienes una gran responsabilidad con los que te rodean, porque están viendo lo que tú haces,
Tú puedes modelar una vida transformada por el poder de Dios. Y yo quiero pedirte que vayamos al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Todos hemos sido llamados. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21 vamos a leer. Dice, y todo esto proviene de Dios. Vamos a leer desde el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es un versículo muy conocido, ¿verdad? Y hasta la mayoría tal vez lo sabemos de memoria. Pero realmente las cosas viejas quedaron atrás. El mal carácter, el mal genio, el mal temperamento, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, ¿quedaron atrás o todavía siguen afectando nuestra vida y nuestra relación familiar, nuestra relación como iglesia? ¿Quedaron realmente atrás? ¿Realmente hemos sido hechos nuevos? ¿Somos nuevos en todas las áreas de nuestra vida? Esto habría que meditarlo, ¿verdad? Y meditarlo y reconsiderar en qué cosas todavía no nos hemos despojado. ¿Qué viejas vestiduras traemos? ¿Qué harapos traemos todavía pegados a nuestro ser que no nos dejan ser libres, que no nos dejan ser transformados como esas nuevas criaturas que Dios promete que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos? Dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, hermanas, tú y yo hemos sido llamados para este ministerio. Si tú pensabas que solamente los que están en el ministerio de matrimonios, de artes, de alabanza, de maestro de niños, etcétera, solamente ellos tienen un ministerio, quiero decirte que tú y yo, todos, sin excepción, tenemos este ministerio de reconciliar a la gente con Dios, de hablarles a la gente para que se reconcilien con Dios. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente conocemos que andan alejados de Dios, que necesitan de ti y de mí para que puedan venirse a reconciliar con Dios, reconocer en sus vidas que necesitan reconciliarse con Dios? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos estamos haciendo efectivo ese ministerio? ¿A cuántas personas tú le estás hablando para que se reconcilien con Dios? ¿A cuántas personas, a cuántas familias tú le estás compartiendo para que se reconcilien con Dios? ¿Estás activa? ¿Estás activo o estás pasivo? Tenemos que estar trabajando activamente en este ministerio que Dios nos ha dado a todos. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. Significa que Dios está confiando en nosotros. Dios ha depositado su confianza en nosotros para que nosotros hagamos este trabajo. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La estamos llevando a cabo. Estamos cumpliendo con este llamado, con esta tarea, con este ministerio. Y este ministerio no se desarrolla precisamente aquí dentro del templo, de este lugar físico. Este ministerio se desarrolla allá, en tu casa. Una mujer que se sabe sujetar a su esposo, que no socava la autoridad de su esposo, aunque sea un hombre inconverso, con su testimonio, sin palabras, se va a ganar al esposo. Necesitamos ejercer este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Más adelantito dice que somos embajadores. Fíjense que tantos nombramientos nos da Dios. Primero nos perdona y ya no se acuerda de nuestros pecados. Las cosas más vergonzosas que hayamos hecho, Él ya nos perdonó si ya nos arrepentimos y le pedimos perdón. Él ya no se acuerda de lo que hicimos. Y ahora Él solamente deposita su confianza en nosotros y nos encomienda este gran ministerio de la reconciliación. Yo le doy gracias a Dios porque alguien se ocupó de mí para que yo conociera esta palabra de reconciliación. Y la conocí a través de mi apóstol Arturo Cruz Martínez, a quien estoy muy agradecida porque bastó con que me hicieran una invitación para venir. Así que, estimado, estimada, si tú vienes como invitada por primera vez a este lugar, yo quiero decirte que este puede ser el principio de algo maravilloso que puede ocurrir en tu vida. De verdad, cuando a mí me hicieron la primera vez una invitación, nunca antes me habían predicado de Jesús, del Evangelio de Jesucristo. Nadie me había compartido las buenas noticias. Sin embargo, bastó con que me hicieran una invitación. Mi condición era terrible, terrible. Yo ya me estaba dando cuenta que no estaba nada bien mi situación. Y no sabía cómo hacer para cambiar. Pero sonó el teléfono, recibí esa llamada para venir un domingo cuando Agua Viva estaba en casa de la hermana Rosita Alonso, ahí en su sala. Ahí fui yo. Aquí está mi hermosa hermana Rosita Alonso. Hermosa mujer. Abrió sus puertas, abrió su hogar. Decía mi mamá, no sé cómo, pero qué rica agua fresca prepara la hermana Rosita. Ahí conocimos el Evangelio de Jesucristo, sana doctrina, basada en la palabra de Dios. Mi madre, mi hija y yo, qué importante, fíjate, que es el aprender la sana doctrina, porque eso nos permitió a la familia Montes Salazar todos llegar a los pies de Jesucristo. Somos 8 hermanos, todos estamos. Mi madre partió con el Señor con esa gran satisfacción de haber llevado ese ministerio de reconciliación a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus nietos. Nadie puede decir de ellos, a mí mi abuelita no me habló, ni nadie podrá decir de ellos, mi abuelita no me regaló una Biblia, porque a todos una Biblia, una Biblia, una Biblia. Muchos de ellos, después de que mi madre partió con el Señor,
rindieron su vida a Jesucristo. Uno de mis sobrinos allá en Oaxaca tiene un gran ministerio en su casa, abrió su casa, hizo un lugar, un espacio en su casa. Y todas esas cosas me emocionan, porque es poder de Dios. El evangelio de Jesucristo, hermanos, es poder de Dios para aquel que decide creer en Él. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Nuestras vidas tienen que ser cambiadas, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Nuestro fundamento es Jesucristo, nuestra fe es Jesucristo. No, nuestra fe no debe estar basada en un hombre, en una congregación. Nuestra fe debe estar basada en Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. Jesucristo es el que va a cambiar, transformar a través de su palabra, si tú y yo decidimos creerlo verdaderamente. Ahora vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. Hace rato yo decía que llegué a la casa de la hermana Rosita Alonso por una invitación de mi prima Nelda. Llegué ahí y ahí conocí el evangelio. La primera predicación, que por cierto no fue el pastor Arturo el que predicó ese domingo, sino un hermano, un maestro, no me recuerdo ahorita con su nombre, Jorge Peralta, exactamente. E incluso yo al principio pensé que él era el pastor, porque él predicó los primeros 3 domingos que fui, pero ya después por alguna razón se despidió y ya fue que yo dije, entonces este es mi pastor. Qué hermoso cuando sentimos que ya no andamos como ovejas sin pastor. Jesús es nuestro pastor, pero aquí en la tierra Dios pone a sus siervos para pastorear las congregaciones. Y debemos estar agradecidos con esos varones, con esas mujeres que Dios levanta como pastores, que son los que nos instruyen, son los que nos enseñan con su palabra. Y tenemos que mostrar gratitud. Cada vez que oro por esta congregación, le doy gracias a Dios porque Él me trajo a este lugar para conocerle, pero también para servirle. Porque somos llamados a servir. Dice Jesús que Él vino a servir, no a ser servido. Entonces tenemos que servir. Tenemos el ministerio de la reconciliación, hermanos. Así que tú no puedes decir, no, pues yo no estoy involucrado en ninguna actividad en la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Aunque estés allá en la calle, en la esquina, parado en la calle, tú eres parte de la iglesia. Todos nosotros como cristianos formamos la iglesia, no es el templo. Nosotros somos la iglesia. Entonces, donde quiera que andemos, tenemos que ejercer este ministerio que Dios nos ha dado. Traer a reconciliación a la gente con Dios. Tenemos que servir. Así como la hermana Rosita abrió su casa, podemos abrir nuestras casas para enseñarle a nuestros vecinos, ir a sus casas, invitarlos a nuestras casas. Vamos a ver Primera de Corintios 3, versículo 10 y 11. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cualquiera que edifica la iglesia, quedamos que la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Por lo tanto, cualquiera que edifica la iglesia, sea maestro, sea predicador, sea mamá, sea papá, debe construir con materiales de alta calidad. ¿Qué significa esto? Con la sana doctrina, materiales de alta calidad y un testimonio que encaje en las normas de Dios. No podemos edificar una familia en Cristo si nuestro testimonio habla todo lo contrario. Tenemos que perdonarnos, tenemos que bendecir al que nos aborrece, bendecir a nuestros enemigos, tender la mano al que ha caído, no mirarlo con mirada de juicio. Tenemos que recibir la exhortación. ¿Cómo respondes tú cuando alguien te dice que algo estás haciendo mal? ¿Cómo respondes? En la forma que respondes, estás demostrando si tu carácter tiene mucho de Cristo, si estás reflejando la imagen de Jesús en tu vida. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te llama la atención? ¿Reconoces? En una ocasión, ya lo había compartido y lo vuelvo a decir, yo estaba muy enojada, empecé a decir cosas incorrectas contra alguien. Y cada vez conforme yo iba hablando, se iba aumentando mi furor, mi enojo. De pronto, mi yerno me regresa a ver, así con una mirada apacible y dulce, porque no me miró con ojos acusadores ni amenazadores, simplemente me regresó a ver y me dice: Goyita, ¿qué hay en su corazón? Eso fue lo único que me dijo. Goyita, ¿qué hay en su corazón? Sentí que un balde de agua fría me echaron sobre mi cuerpo. Hice como hace mi nieto cuando le llaman atención. Y me fui a mi recámara. Él salió y se fue a donde iba. Y yo me fui cabizbaja a mi recámara. Y me fui a arrodillar. Y a llorar. Y a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname. Porque yo había dicho, ya perdoné y ahorita demostré que no perdoné. Señor, perdóname. Y lo testifico porque nos puede llegar a pasar. Tenemos que cuidar que el material sea de buena calidad, el material con que estamos edificando. Si Jesús nos está diciendo que perdonemos así como Él nos perdonó, que amemos así como Él nos amó, nuestro amor debe ser genuino, no tiene que tener hipocresía, no tenemos que tener doble cara, demostrar una cara sonriente y amorosa aquí y allá, estamos agarrándonos de las greñas. No, porque entonces nuestro fundamento no está con material bueno, ¿verdad? De buena calidad. Se puede contaminar el material. Si alguien le decía a una mujer, un hombre, un varón, para conseguir tener relaciones con ella, le decía:
Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe que tenemos necesidad de tener relaciones. Y la mujer dice, entonces Dios sabe que tenemos necesidad, pero no estaban casados. Esa es la situación, que se contamina fácilmente el evangelio, diciendo, pues tengo necesidad. ¿Tienes necesidad? Pues ve al baño. Dice allá, azótate con la pared, ¿verdad? Pero si no, cásate para que no te andes quemando. Pero contaminamos el evangelio, nos justificamos, buscamos atajos, damos el soborno para no pagar la multa que nos merecemos. Le andamos moviendo ahí al aparato del aire, el medidor de la luz para que nos llegue barata la luz. Estamos buscando atajos para que la vida se nos haga más fácil. Tener relaciones antes del matrimonio, porque el matrimonio cuesta, mantener a una mujer cuesta. Por eso el hombre busca tener relaciones así, sin compromiso. Y ya la tiene y la maltrata. ¿Con qué está edificando su vida? El fundamento es Jesucristo. No podemos hacer concesiones, no podemos diluir el evangelio. Tenemos que tener como fundamento nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo los años que tiene la congregación, echen cuenta. Tal vez tú tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero es como la educación que se le da a los niños, ¿verdad? La educación es gradual. Unos van a parvulitos, de ahí pasan a primarios y después a adolescentes. Y así es también en nuestra vida cristiana. No siempre vamos a estar en parvulitos, no siempre vamos a estar como niños caprichudos, que si nos llaman la atención o nos dicen algo o que no nos cumplieron nuestro antojo o nuestro capricho, ya estamos haciendo berrinches espirituales. Tenemos que madurar. Para eso es la palabra de Dios. Tenemos que ser espiritualmente sensibles ante la necesidad de los demás. Sanos doctrinalmente. Un edificio será sólido tanto como lo sea su fundamento. El fundamento de nuestra vida es Jesucristo. Que sea Él el principal edificador de nuestras vidas. Dice su palabra, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Nos podemos desbaratar tratando de hacerlo mejor en la casa, comprando muebles, buenos alimentos, buena ropa, pero si Dios no edifica nuestras vidas para que sean cambiadas, transformadas, en vano edifican los edificadores, dice. En vano que le pongan muchos acabados finos a la casa, si el corazón de esos habitantes no ha sido edificado por Dios. Cada cosa que somos y hacemos, cada cosa que somos y hacemos debe encajar en el molde que se nos ha dado por medio de Cristo. Todo debe de encajar, todo debe encajar. Entonces el fundamento va a ser real, duradero. Una iglesia edificada sobre Cristo, no una iglesia edificada sobre alguna persona o un principio. Es Jesús, debe ser el fundamento. Un fundamento falso puede ser la riqueza, el reconocimiento. Hago esto porque quiero que me reconozcan. Hago esto porque quiero sobresalir, quiero ser más que el otro. Esos son falsos fundamentos. No son duraderos.
Dos maneras de destruir un edificio son dañar el fundamento y construir con material de mala calidad. No contaminemos el Evangelio de Jesucristo. Apeguémonos a sus normas, apeguémonos a sus principios. Si alguien te pide hacer algo incorrecto y tú lo sabes, no lo hagas, no participes. Pero tampoco tú invites a hacer cosas malas a los demás, porque entonces dicen, bueno, pero él me dijo y él me llevó a la iglesia y pues él es cristiano y ahora él me está pidiendo que haga esto. No contaminemos el Evangelio, edifiquemos con la sana doctrina. Yo le doy muchas gracias a Dios porque este fundamento que en mí fue puesto me ha servido para sostenerme y salvó a toda mi familia. Y yo sé que Dios puede hacer lo mismo en tu familia, puede hacer lo mismo. Habrá algunos por ahí en luchas, en pruebas, pero la promesa está dada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero que te pongas de pie esta mañana y que ahí en tu corazón medites. Hay un tiempo hermoso que tú y yo no debemos de pasarnos por alto. Y ese tiempo es pasar un tiempo a solas con Dios, en oración, meditando su palabra. Dios busca tener una relación personal con nosotros. Jesús nos quiere llevar a esa intimidad donde su gracia nos permitirá rendirnos a la obra del Espíritu Santo. No podemos resistir al Espíritu Santo. Dice el Salmo 94, dice: Dios mío, tú bendices a los que corriges e instruyes en tu ley para afrontar tranquilos los tiempos difíciles. Mas al malvado, los malvados serán echados a la tumba. Dios nos bendice en la medida en que permitimos ser corregidos con la palabra. Ahí en tu corazón medita y piensa que hay cosas incorrectas que estás haciendo, que hay cosas incorrectas que estás diciendo. Permítele al Espíritu Santo corregirte. Permite ser instruido en la palabra de Dios, en esta sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Si tú quieres ver tu vida cambiada, transformada, dice ese salmo, para afrontar tranquilos tiempos difíciles. O sea que todos vamos a pasar por tiempos difíciles. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y este salmo dice que Él nos corrige y nos instruye en su palabra para afrontar tranquilos los tiempos difíciles. Nadie escapa de tiempos difíciles, y para poderlos afrontar tranquilos necesitamos permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Rendir ese mal genio, ese mal temperamento a los pies de Jesucristo. Rendir ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia a los pies de Jesucristo. Y sobre todas las cosas tenemos que
vestirnos de amor. Que sea esa nuestra vestidura, el amor de Dios en nuestros corazones. Padre celestial, hace más de 2000 años que tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Padre hermoso, y tú esperas